La tarde caía sobre la Sierra Madre Occidental, tiñendo de rojo sangre los picos escarpados y los barrancos profundos, un presagio visual de la violencia que estaba a punto de desatarse. En un camino de tierra estrecho y sinuoso, levantando una nube de polvo que se veía a kilómetros, avanzaba un convoy de la muerte, 10 camionetas blindadas artesanalmente, conocidas como monstruos, pintadas de camuflaje digital gris y negro, con las siglas del cártel rotuladas en las puertas. A bordo viajaban 50 sicarios de una célula de expansión territorial, hombres jóvenes, drogados y armados con fusiles de asalto, lanzagranadas y ametralladoras pesadas Browning M2 montadas en las cajas. Iban riendo, escuchando narcocorridos a todo volumen, seguros de su invencibilidad numérica. Su destino era el rancho La Esperanza, una propiedad solitaria en la cima de una meseta estratégica. Su misión, desalojar y ejecutar al único habitante que se negaba a vender, un anciano de 70 años llamado Don Gregorio. Para el comandante de la célula, un hombre brutal apodado El Carnicero, esto no era una batalla. Era un trámite administrativo que se resolvería con una bala en la cabeza del viejo. Lo que jamás imaginaron, cegados por su arrogancia y la superioridad de 50 contra 1, era que no estaban subiendo a una granja de maíz. Estaban entrando voluntariamente en una kill box, zona de muerte, diseñada geométricamente por una de las mentes militares más letales que México había producido. Don Gregorio no era un simple campesino, era una leyenda olvidada, un exinstructor de francotiradores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, un hombre que conocía la balística del viento en esa sierra mejor que su propio nombre. Los sicarios creían que iban a cazar a un abuelo, en realidad, eran venados entrando en la mira de un depredador invisible que llevaba 20 años esperando una última guerra. El rancho La Esperanza no era codiciado por su ganado flaco ni por sus tierras de cultivo, que apenas daban para subsistir. Su valor era puramente geoestratégico. Ubicado en el punto más alto de la cresta local, el rancho ofrecía una línea de visión despejada de 30 kilómetros en todas las direcciones, controlando los pasos naturales entre los valles de producción de amapola y las rutas de transporte hacia la frontera norte. Para el cártel, tomar La Esperanza significaba poder instalar antenas repetidoras de radio encriptada que conectarían sus operaciones en 3 estados, además de establecer un laboratorio de fentanilo indetectable por la vigilancia aérea debido a la cobertura de nubes y la topografía. El Carnicero había recibido órdenes directas de la cúpula: tomar el cerro a cualquier costo antes de que terminara la semana. La negativa del viejo a vender por las buenas había retrasado los planes, y la paciencia del cártel se había agotado. No les importaba la historia del lugar ni la vida del propietario. Solo veían coordenadas en un mapa y un obstáculo biológico que debía ser eliminado. La geografía del lugar, con un solo camino de acceso estrecho flanqueado por precipicios y bosques densos, hacía del rancho una fortaleza natural, pero el cártel asumió que la fuerza bruta de 50 hombres y 10 vehículos blindados sería suficiente para aplastar cualquier resistencia. Ignoraron el principio militar básico: el terreno siempre favorece al defensor que lo conoce. Y Don Gregorio no solo conocía el terreno, él lo había modificado durante décadas, convirtiendo cada árbol, cada roca y cada curva en una parte de su sistema defensivo. A simple vista, Don Gregorio era la imagen misma de la fragilidad y la derrota. Un hombre viudo desde hacía 5 años, caminaba con una ligera cojera, apoyándose en un bastón de madera tallada, y pasaba sus días cuidando de sus pocas cabras y mirando el horizonte con ojos nublados por la edad. En el pueblo más cercano, lo consideraban un ermitaño inofensivo, un relicario de tiempos pasados que hablaba poco y pagaba sus cuentas con billetes viejos. Sin embargo, bajo la ropa de trabajo desgastada y la piel curtida por el sol, residía un cuerpo y una mente forjados en el fuego de las operaciones encubiertas. Gregorio había sido el fantasma de la selva lacandona en los años 90, un operador de élite entrenado en la Escuela de las Américas y en Israel, especialista en tiro de larga distancia, supervivencia y guerra asimétrica. Se había retirado al anonimato después de ver demasiada corrupción y muerte, buscando paz en la sierra junto a su esposa. La muerte de ella lo había dejado vacío, esperando el final.
Pero la amenaza del cártel había encendido una brasa que creía extinguida. La cojera era real, pero cuando Gregorio tomaba un rifle, sus manos no temblaban. Su respiración se volvía tan lenta como la de un hombre en hibernación, y su mente calculaba vectores de viento y caída de bala con la velocidad de una computadora. No era un anciano defendiendo su casa, era un guerrero de élite defendiendo su último reducto de honor. La identidad que había ocultado durante tanto tiempo era ahora su arma más letal, la sorpresa. El conflicto había escalado esa misma mañana. El carnicero había enviado a 2 emisarios en una cuatrimoto, jóvenes insolentes que ni siquiera se bajaron del vehículo para hablar. Le arrojaron una bolsa con dinero manchado de tierra a los pies de don Gregorio, quien estaba sentado en su mecedora en el porche, limpiándose las uñas con una navaja. El patrón dice que tienes hasta la puesta del sol para largarte, viejo. Si sigues aquí cuando caiga la noche, te vamos a despellejar vivo y colgaremos tus tripas en la entrada como aviso. El mensaje era claro, plata o plomo, pero en la versión más cruel posible. Don Gregorio ni siquiera miró la bolsa de dinero. Levantó la vista lentamente, mirando a los ojos de los mensajeros con una intensidad que los hizo sentir incómodos, aunque no supieran por qué. Con una voz rasposa, tranquila, que no denotaba miedo sino una resignación cansada, respondió: díganle a su patrón que la escritura de esta tierra está a mi nombre y que si la quiere, tendrá que venir él mismo a buscarla. Pero que traiga más hombres. Muchos más. Los mensajeros se rieron, creyendo que eran los desvaríos de un viejo senil, y se fueron levantando polvo, gritando insultos. Cuando el sonido de su motor se desvaneció, el silencio volvió al rancho. No era un silencio de paz, era el silencio de la cuenta regresiva. Don Gregorio sabía que no había vuelta atrás. No iba a huir. No iba a llamar a una policía que sabía corrupta. Iba a morir en su tierra, pero iba a asegurarse de que el precio de su tierra se pagara en sangre del cártel. En las horas que quedaban antes del atardecer, don Gregorio no hizo las maletas. Entró a su casa, cerró las cortinas y movió un pesado armario de roble en su dormitorio, revelando una puerta de acero en el suelo, su caja de recuerdos. Al abrirla, el olor a aceite de armas y metal frío llenó la habitación. Allí, envuelto en paños aceitados y preservado como una reliquia sagrada, descansaba su Barrett M82 A1 calibre .50, un rifle antimaterial capaz de detener vehículos y penetrar paredes de ladrillo a casi 2 kilómetros de distancia. Junto a él, un rifle de precisión Remington 700 modificado para distancias medias, minas Claymore, algunas reales, guardadas de sus días de servicio, y otras improvisadas con explosivos agrícolas, y cajas de munición perforante. Gregorio comenzó su ritual. Desarmó y limpió cada pieza con movimientos mecánicos y amorosos, verificando cada resorte y cada percutor. Se vistió no con su ropa de granjero, sino con partes de su antiguo uniforme táctico, que le quedaba un poco holgado pero que le devolvía la postura militar. Luego, comenzó a fortificar la casa. No tapió las ventanas de manera obvia, en su lugar, creó nidos de tirador en las profundidades de las habitaciones, utilizando mesas y sacos de arena ocultos en las sombras para disparar sin exponerse. Colocó espejos estratégicos para ver las esquinas ciegas. Salió al perímetro y activó las trampas que había preparado durante años por si acaso, cables de tropiezo en la hierba alta, zonas de terreno ablandado para atascar vehículos, y marcas visuales discretas en los árboles que le indicaban las distancias exactas para el tiro: 500 metros, 800 metros, 1200 metros. Cuando el sol comenzó a tocar las cumbres de la sierra, pintando el cielo de fuego, don Gregorio se sentó en su posición principal, en el segundo piso, con el Barrett montado sobre un bípode estable. Se puso sus protectores auditivos, ajustó la mira telescópica y esperó. Ya no era don Gregorio. Era el fantasma, y la clase estaba a punto de comenzar. La llegada del convoy de la muerte a la entrada principal del rancho La Esperanza fue un espectáculo de intimidación bruta diseñado para quebrar la voluntad de cualquier observador. Los 10 vehículos blindados, pesadas bestias de acero soldadas artesanalmente sobre chasis de camiones Ford F,
350 y Ram 5500. Embistieron la vieja puerta de madera de roble y alambre de púas, haciéndola añicos en una lluvia de astillas que apenas se notó entre la nube de polvo sofocante que levantaban los neumáticos todoterreno. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de motores diésel rugiendo al máximo de revoluciones, música de banda a todo volumen saliendo de sistemas de sonido modificados y los gritos eufóricos de 50 hombres que se sentían dioses en la tierra. El carnicero, desde el asiento del copiloto del vehículo líder, un monstruo, con blindaje nivel V y troneras de disparo, ordenó a sus hombres que abrieran fuego al aire y hacia la fachada de la casa principal, que se divisaba a unos 800 metros colina arriba. Cientos de balas trazadoras rasgaron el cielo del atardecer, un desperdicio de munición que solo servía para anunciar su llegada con la sutileza de un terremoto. Los sicarios que viajaban en las cajas abiertas de las camionetas traseras golpeaban los costados de los vehículos, aullando insultos y promesas de tortura. Su formación era descuidada, agrupados demasiado cerca unos de otros, confiados en que el viejo ya habría huido o estaría escondido debajo de la cama rezando. No tomaron posiciones defensivas, no enviaron exploradores a los flancos, ni se molestaron en escanear las crestas circundantes con binoculares. Asumieron que el terreno era suyo simplemente porque lo pisaban. Esta entrada triunfal, tan ruidosa y visible, fue su primer error táctico fatal. Desde su nido de tirador en el segundo piso, oculto en la penumbra profunda de la habitación y a través de una malla mosquitera que difuminaba su silueta, don Gregorio observaba el espectáculo a través de la mira telescópica de su Barrett M82A1. No veía monstruos invencibles. Veía objetivos indisciplinados entrando voluntariamente en un embudo geográfico del que no saldrían. Ajustó la torreta de elevación de su mira para compensar la caída de la bala a esa distancia específica y esperó a que el vehículo líder llegara la marca visual que él había hecho en un viejo encino, una piedra blanca pintada con calorías. El convoy había entrado en la zona de muerte y la puerta se estaba cerrando detrás de ellos. El primer disparo no se escuchó al principio. La física de la balística supersónica dictaba que la muerte llegaría antes que el sonido. Don Gregorio, con el ritmo cardíaco controlado y la respiración pausada en el intervalo exacto entre exhalaciones, aplicó los 3 kilos de presión necesarios sobre el gatillo del Barrett. El proyectil calibre 50 BMG, una bala de punta de plata y núcleo de acero perforante, salió del cañón a 853 metros por segundo. Cruzó la distancia de 1200 metros en poco más de un segundo y medio, luchando contra la gravedad y una ligera brisa cruzada que Gregorio ya había calculado instintivamente. El objetivo no era un sicario al azar, era el conductor del vehículo líder, el monstruo donde viajaba, el carnicero. La bala impactó contra el parabrisas blindado de 50 milímetros de espesor. El vidrio, diseñado para detener balas de fusiles de asalto comunes como el AK-47, no tuvo oportunidad contra la energía cinética masiva del calibre 50 antimaterial. El proyectil perforó el blindaje como si fuera hielo, desintegrándose parcialmente pero manteniendo la masa suficiente para continuar su trayectoria. Impactó la cabeza del conductor, vaporizándola instantáneamente y pintando el interior de la cabina con una mezcla grotesca de materia orgánica y cristales. El vehículo, ahora sin control y con un cadáver sobre el acelerador, dio un bandazo violento hacia la izquierda, saliéndose del camino y estrellándose contra una zanja de drenaje profunda, donde quedó atascado, con el motor rugiendo inútilmente y echando humo negro. Solo entonces, segundos después del impacto visual, llegó el sonido, un trueno seco, profundo y autoritario que rodó por el valle, diferente a cualquier disparo de AK-47 que los sicarios hubieran escuchado jamás. El convoy se detuvo en seco, una confusión momentánea paralizando a los 50 hombres. ¿Qué fue eso? ¿Una mina? ¿Un RPG?, gritaban por las radios. Nadie había visto el fogonazo. Nadie sabía que la muerte los miraba desde 1 kilómetro de distancia. La trampa se cerró herméticamente con el segundo movimiento de don Gregorio, ejecutado con la frialdad de un ajedrecista que sacrifica un peón para ganar la partida. Mientras los sicarios de los vehículos traseros comenzaban a bajarse para ver qué había pasado con el líder,
Creando un cuello de botella en el estrecho camino forestal, Gregorio cicló el cerrojo de su rifle, expulsando el casquillo humeante del tamaño de una lata de refresco y cargando una nueva ronda. Esta vez, su objetivo no era humano. Apuntó al bloque del motor del último vehículo de la columna, una camioneta Ford Lobo modificada que bloqueaba la única vía de retirada. Disparó. La bala calibre .50 atravesó la parrilla delantera, perforó el radiador y destrozó el bloque del motor de hierro fundido, partiendo el cigüeñal y provocando una detonación interna inmediata. El vehículo murió al instante, derramando aceite y refrigerante hirviendo sobre el camino de tierra. Ahora, la columna de asalto estaba atrapada, el vehículo líder estaba inutilizado en una zanja al frente, y el vehículo de retaguardia era un pisapapeles de 3 toneladas bloqueando la salida. Los 8 vehículos intermedios estaban encajonados en un tramo de camino de 100 metros, con un precipicio a un lado y una pared de roca y bosque denso al otro. Don Gregorio había convertido el camino de acceso en una galería de tiro. Los sicarios, dándose cuenta de que estaban inmovilizados, comenzaron a disparar presas del pánico. Ráfagas de ametralladora pesada barrían la ladera de la montaña, cortando ramas y levantando tierra, pero era fuego inútil, dirigido a la nada. Estaban tratando de matar a un fantasma. Gregorio, desde su posición elevada y fortificada, se tomó un momento para observar el caos que había creado. No tenía prisa. Tenía suficiente munición, agua y paciencia para mantenerlos allí hasta que el infierno se congelara. El pánico invisible comenzó a corroer la disciplina de la célula del cártel como un ácido. La incapacidad de localizar el origen del fuego enemigo era psicológicamente devastadora. El eco en la sierra jugaba trucos crueles con sus sentidos. Cada vez que el barret tronaba, el sonido rebotaba en las paredes del cañón, haciendo parecer que el disparo venía de la izquierda, luego de la derecha, luego de atrás. Están en los árboles. Nos rodean. Son los militares, gritaban los sicarios más jóvenes, disparando sus cargadores completos hacia el follaje denso sin apuntar a nada en concreto. La realidad era mucho peor. No estaban rodeados por un batallón, sino que estaban siendo cazados por un solo hombre. Don Gregorio cambiaba de objetivo metódicamente. No disparaba al azar, seleccionaba blancos que generaran el máximo terror. Un sicario que intentó montar la ametralladora Browning M2 en una de las camionetas recibió un disparo en el pecho que atravesó su chaleco táctico y lo lanzó fuera del vehículo como un muñeco de trapo. Otro, que intentaba correr hacia la cobertura de unos robles, fue alcanzado en la pierna, cayendo en medio del camino abierto, gritando por ayuda que nadie se atrevía a darle. La killbox estaba funcionando a la perfección. Los sicarios se agazapaban detrás de los neumáticos de sus vehículos blindados, temblando, dándose cuenta de que el blindaje artesanal que los protegía de las balas de la policía no servía de nada contra un rifle antimaterial de grado militar. El miedo a lo desconocido, a la muerte que llegaba sin aviso y desde distancias imposibles, rompió la cadena de mando. Los hombres dejaron de obedecer órdenes de avanzar y se centraron únicamente en hacerse pequeños, rezando a la Santa Muerte para que la siguiente bala no llevara su nombre. La eliminación sistemática de los oficiales fue la fase final de la apertura, diseñada para decapitar a la fuerza invasora y sumirla en la anarquía total. Don Gregorio, utilizando binoculares de alta potencia entre disparos, estudiaba el comportamiento de los hombres abajo. Buscaba patrones, quién gritaba las órdenes, quién llevaba radios de comunicación de largo alcance, quién intentaba organizar el fuego de respuesta. Identificó a 3 lugartenientes clave de El Carnicero, hombres que intentaban reagrupar a los sicarios para montar un asalto a pie. El primero, un hombre con una boina roja que señalaba hacia la colina, fue el siguiente en caer. Gregorio calculó el viento, contuvo la respiración y envió la bala. El impacto fue devastador, el hombre simplemente dejó de existir. El segundo teniente, al ver caer a su compañero, intentó correr hacia la cabina de una camioneta para usar el radio. Gregorio disparó a través de la puerta del vehículo, perforando el metal y al hombre que se escondía detrás. El tercer líder, presa del pánico, intentó usar a uno de sus propios hombres como escudo humano.
Gregorio, con una frialdad quirúrgica, esperó a que una parte de su cuerpo quedara expuesta y le disparó en el hombro, girándolo violentamente y exponiéndolo para un segundo disparo definitivo. En menos de 10 minutos, la estructura de mando de la célula de 50 hombres había sido borrada. El carnicero, aturdido y herido levemente en el accidente del primer vehículo, salió arrastrándose del monstruo siniestrado solo para encontrar a sus tenientes muertos y a su tropa sumida en el caos absoluto. Sin radios, sin vehículos y sin oficiales, los 40 y tantos sicarios restantes eran ahora una turba armada y aterrorizada, atrapada en una carretera de montaña con un depredador invisible que parecía tener munición infinita y una puntería divina. La batalla por el rancho La Esperanza acababa de comenzar, y el cártel ya estaba perdiendo. El avance a pie ordenado por el carnicero fue un acto de desesperación táctica disfrazado de furia incontenible. Al ver que sus vehículos blindados eran ataúdes de metal inútiles en el camino bloqueado, y con su cadena de mando destrozada, el líder del cártel recurrió a la única ventaja que le quedaba, la masa biológica. Gritando órdenes con la cara ensangrentada y los ojos desorbitados por la adrenalina y la cocaína, obligó a los 40 sicarios restantes a abandonar la cobertura relativa de la carretera y adentrarse en la espesura del bosque de pinos y encinos que rodeaba la casa principal. ¡Suban! ¡Rodéenlo! ¡Es un solo viejo, maldita sea! Quiero su cabeza, aullaba, disparando su pistola al aire para motivar a sus hombres. La táctica era rudimentaria, una ola humana, un asalto de infantería ligera cuesta arriba, diseñado para abrumar al defensor por saturación. Los sicarios, temiendo más a la ira de su jefe y a las consecuencias de fallarle al mencho que a las balas del viejo, comenzaron a trepar por la ladera. Sin embargo, el terreno no era neutral. La pendiente de 45 grados, cubierta de rocas sueltas, espinos y hojarasca resbaladiza, convertía cada paso en una lucha. Cargados con chalecos pesados, munición y el miedo calando sus huesos, los hombres avanzaban lentamente, jadeando, haciendo un ruido excesivo que delataba su posición a cada metro. No se movían como un escuadrón, sino como una turba. Creyeron que al salir del camino abierto estarían a salvo del rifle calibre 50, sin entender que al entrar en el bosque, estaban pasando de la galería de tiro de larga distancia al laberinto personal de don Gregorio. El viejo no solo dominaba el camino, él había diseñado el bosque. Las trampas naturales y los dispositivos de negación de área comenzaron a cobrar su precio mucho antes de que los sicarios pudieran siquiera ver las ventanas de la casa. Don Gregorio, aplicando las lecciones aprendidas en la guerra de guerrillas en Chiapas y en los manuales de supervivencia de la selva, había preparado el campo de batalla durante años. No eran minas de alta tecnología, sino ingenios mecánicos brutales y efectivos. Un grupo de 3 sicarios que intentaba flanquear por el lado oeste, corriendo agachados entre los helechos, activó la primera línea de defensa, una cama de Punjig modificada. El hombre de punta pisó una alfombra de hojas falsas que ocultaba una fosa de medio metro de profundidad, llena de estacas de madera endurecida al fuego y untadas con estiércol. Las estacas atravesaron la suela de sus botas y perforaron su pie y pantorrilla, anclándolo al suelo en un grito de agonía que heló la sangre de sus compañeros. Mientras intentaban ayudarlo, otro sicario tropezó con un cable de tensión casi invisible, hecho de hilo de pescar, que no detonó una bomba, sino que liberó un tronco pesado suspendido en las ramas de un árbol cercano, el cual barrió la zona a la altura del pecho, rompiendo costillas y lanzando a los hombres colina abajo. El bosque se llenó de gritos de dolor y confusión. En otro sector, latas vacías llenas de piedras, colgadas estratégicamente, sonaban como alarmas primitivas cada vez que alguien rozaba un arbusto, indicándole a Gregorio exactamente dónde estaba el enemigo sin necesidad de verlos. El efecto psicológico fue devastador. Los sicarios dejaron de mirar hacia la casa y comenzaron a mirar al suelo, aterrorizados de dar el siguiente paso. El avance se paralizó. El bosque, que debería haber sido su cobertura, se había convertido en un enemigo activo que los mutilaba en silencio. La leyenda del francotirador fantasma nació en los siguientes 20 minutos de combate.
Don Gregorio sabía que el Barrett era demasiado pesado y ruidoso para el combate cercano y dinámico que se avecinaba. Así que cambió a su rifle Remington 700 calibre 308, más ligero y manejable. Pero su verdadera arma era la movilidad. La casa principal no era una estructura estática. Gregorio había habilitado pasadizos, falsas paredes y túneles de servicio que conectaban el sótano con el granero y con diferentes habitaciones. Disparaba desde la ventana del dormitorio del segundo piso, abatiendo a un sicario que intentaba esconderse detrás de un roble. Segundos después, mientras los compañeros del caído devolvían el fuego masivamente hacia esa ventana, destrozando los marcos y el yeso, Gregorio ya estaba en la cocina, en la planta baja, disparando desde una tronera oculta detrás de una alacena, eliminando a otro atacante en el flanco opuesto. Para los sicarios, la ubicuidad del fuego era inexplicable. «Son más. Hay todo un pelotón ahí dentro», gritaban por las radios. «Nos están rodeando». La acústica de la casa y el bosque amplificaba esta ilusión. Gregorio disparaba, se movía, recargaba y disparaba de nuevo desde un ángulo completamente diferente. Nunca repetía una posición. Esta táctica de dispara y desplázate hizo creer al cártel que se enfrentaban a una fuerza defensiva numérica, no a un solo hombre de 70 años con artrosis en la rodilla. El miedo a lo sobrenatural, alimentado por la superstición narco, comenzó a mellar su determinación. Parecía que la casa misma estaba disparando. La caída de la noche trajo consigo un terror primitivo que terminó de quebrar la moral de la tropa asaltante. A medida que el sol desaparecía tras las montañas, la visibilidad en el bosque bajó a casi cero. Los sicarios, que no contaban con equipos de visión nocturna y habían desperdiciado sus bengalas en el pánico inicial, se encontraron ciegos en un terreno hostil lleno de trampas. Don Gregorio, sin embargo, conocía su tierra de memoria. Sabía cuántos pasos había entre el porche y el pozo de agua. Sabía dónde la luna iluminaba los claros y dónde las sombras eran perpetuas. Se movía por el interior de su casa a oscuras, como un espectro, guiándose por el tacto y la memoria muscular. Afuera, el caos reinaba. Los sicarios, nerviosos y con el gatillo fácil, comenzaron a disparar a las sombras, a las ramas que se movían con el viento, e incluso entre ellos mismos. El fuego amigo se cobró al menos 3 bajas en la primera hora de oscuridad total. Gregorio utilizaba esto a su favor. De vez en cuando, disparaba un solo tiro al aire desde la parte trasera de la casa para provocar una respuesta masiva de los sicarios hacia la nada, haciéndoles gastar su munición y revelar sus posiciones por los fogonazos de sus armas. Él era el amo de la oscuridad. Cada sonido del bosque, un búho, una rama rota, era interpretado por los invasores como el paso del viejo diablo viniendo a degollarlos. El asedio se había estancado, los cazadores estaban acurrucados detrás de los árboles, rezando para que amaneciera, mientras el anciano tomaba un sorbo de café frío en la oscuridad, vigilando. El intento de incendio y la detonación del perímetro final fue la jugada maestra de El Carnicero y su condena definitiva. Furioso por la parálisis de sus hombres y la humillación continua, el líder reunió a un grupo suicida de 10 hombres y les ordenó avanzar con cócteles Molotov improvisados y bidones de gasolina que habían sacado de los vehículos inutilizados. «Si no podemos sacarlo, lo quemamos vivo». «Quemen la maldita casa hasta los cimientos», ordenó. El grupo avanzó bajo la cobertura de un fuego de supresión intenso, logrando acercarse a menos de 30 metros del porche principal. Gregorio, desde su posición en el tejado, vio las antorchas improvisadas y olió la gasolina. Sabía que si el fuego tocaba la estructura de madera vieja, todo terminaría. Pero él había previsto esto. Años atrás, había enterrado un tanque de gas propano industrial de 500 litros a unos 20 metros de la fachada, parcialmente cubierto por rocas y tierra, con una línea de detonación simple, una bengala de carretera modificada clavada cerca de la válvula de escape, que él podía activar con un disparo de precisión. Esperó a que el grupo de incendiarios se agrupara cerca de la zona del tanque, preparándose para lanzar sus bombas de fuego. Gregorio apuntó no a los hombres,
sino a una pequeña placa de metal brillante que marcaba la posición del tanque en la oscuridad. Susurró una disculpa a su esposa por destruir el jardín de rosas y apretó el gatillo. La bala perforó el tanque. La chispa del impacto, combinada con el gas a presión y las antorchas que llevaban los sicarios, provocó una explosión termobárica devastadora. Una bola de fuego azul y naranja iluminó la noche como un segundo sol, engullendo a los 10 hombres en un instante y lanzando una onda de choque que sacudió los cimientos de la casa. El estruendo fue apocalíptico. Los sicarios que estaban más atrás fueron derribados por la fuerza del aire. El ataque incendiario había sido neutralizado con una fuerza volcánica. El olor a carne quemada y pino chamuscado llenó el valle. Don Gregorio, cubierto de polvo y hollín, recargó su rifle. La batalla estaba llegando a su fin, pero quedaba una última cuenta por saldar. El duelo final en el porche de la casa principal no fue una batalla de movimiento, sino un enfrentamiento estático de voluntades quebradas y cuerpos al límite. El carnicero, el único de los 50 hombres que logró cruzar el perímetro de muerte, llegó a la puerta principal cojeando, con el cuerpo cubierto de quemaduras de segundo grado por la explosión del gas y con la mente fracturada por la humillación de haber perdido a todo su ejército contra un solo anciano. No le quedaba munición en su fusil de asalto, que había usado como bastón para subir los últimos metros. Solo le quedaba una pistola 9 milímetros bañada en oro, un símbolo de su vanidad que ahora pesaba como un yunque en su mano temblorosa. Pateó la puerta de roble, que ya estaba astillada por los disparos previos, y entró en la sala de estar principal tambaleándose, gritando con una voz ronca y gutural, exigiendo que el fantasma se mostrara. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor anaranjado de los incendios que ardían fuera y por la luz pálida de la luna que entraba por las ventanas destrozadas. El aire olía a pólvora vieja, polvo de yeso y sangre metálica. Y allí, sentado en su sillón de cuero favorito frente a la chimenea apagada, estaba don Gregorio. No estaba escondido. No estaba corriendo. Estaba esperando. El viejo francotirador tenía el uniforme táctico manchado con su propia sangre, producto de una esquirla de granada que le había rasgado el costado horas antes, pero su postura era erguida, regia. Su rifle Barrett descansaba a su lado, ya inútil para la distancia corta. En su mano derecha, descansando sobre el reposabrazos con una estabilidad desconcertante, sostenía una vieja pistola M1911 calibre .45, un arma de servicio de sus días en Ergafe. El carnicero se detuvo en seco, jadeando, incapaz de procesar que el demonio que había aniquilado a su batallón era ese anciano frágil que lo miraba con ojos de cansancio infinito. «Tú, solo tú», balbuceó el sicario, la incredulidad mezclándose con la furia impotente. Gregorio no se levantó. Simplemente lo miró con la misma indiferencia con la que se mira a una tormenta que ya ha pasado, y con una voz suave, casi un susurro que cortó el silencio de la habitación, dijo: «Te dije que trajeras más hombres». La última bala que se disparó esa noche no fue un acto de guerra, sino una ejecución judicial dictada por la ley de la sierra. El carnicero, impulsado por un último espasmo de odio y la necesidad de borrar la vergüenza de su derrota, levantó su pistola dorada temblorosa, intentando alinear las miras con el pecho del anciano. «Muérete, viejo maldito», gritó, apretando el gatillo. Pero sus reflejos, entorpecidos por las drogas, el dolor y el agotamiento, no fueron rival para la memoria muscular de un operador de élite que había entrenado el desenfunde rápido, miles de veces antes de que el sicario hubiera nacido. Don Gregorio no necesitó apuntar conscientemente, su mano se convirtió en una extensión de su ojo. El disparo del AU-45 fue ensordecedor en el espacio cerrado, un cañonazo que iluminó brevemente la sala. La bala, un proyectil pesado y lento diseñado para detener a un hombre en seco, impactó al carnicero directamente en el centro del pecho, destrozando el esternón y deteniendo su corazón antes de que pudiera completar su propio disparo. El líder del cártel fue lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto, cayendo de espaldas fuera del porche, rodando por los escalones de madera hasta quedar tendido boca arriba en la tierra que tanto había querido robar,
con los ojos abiertos y vacíos mirando las estrellas. Don Gregorio bajó el arma lentamente, exhalando un largo suspiro que pareció vaciar sus pulmones de todo el aire que había guardado durante 20 años. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, casi sagrado. No hubo vítores, no hubo música de victoria. Solo el sonido del viento moviendo las cortinas rasgadas y el crepitar lejano de los vehículos incendiados. Gregorio miró a su alrededor, a su casa destruida, a los agujeros en las paredes donde colgaban las fotos de su vida pasada. «Ya se fueron, mi amor», susurró a la nada, cerrando los ojos. «Ya nadie nos va a molestar». El amanecer sobre el rancho La Esperanza reveló una escena que parecía sacada de una pintura apocalíptica, una naturaleza muerta de violencia y chatarra humeante. A medida que la luz grisácea de la mañana comenzaba a disipar las sombras de la sierra, la magnitud de la carnicería se hizo visible en todo su horror. La carretera de acceso era un cementerio de metal retorcido. Los monstruos, blindados, yacían volcados o quemados, sus esqueletos de acero negro contrastando con el verde del bosque. 45 cuerpos yacían esparcidos por la ladera, en el camino, entre los árboles y en las trincheras improvisadas, congelados en posturas de huida o de agonía. La tierra estaba saturada de casquillos de bronce que brillaban como oro falso bajo el sol naciente. Los buitres, los verdaderos dueños de la sierra, ya comenzaban a circular en el cielo, atraídos por el olor a muerte que subía desde el valle. Los pocos sicarios que habían sobrevivido a la noche, no más de 3 o 4, habían huido a pie, desarmados y traumatizados, perdiéndose en la inmensidad del bosque, llevando consigo la historia del demonio que vivía en la cima. El rancho mismo estaba en ruinas, la fachada de la casa parecía un colador, el granero había colapsado parcialmente y el jardín de rosas estaba quemado. Sin embargo, la bandera mexicana que don Gregorio había izado en el asta principal al inicio del combate seguía ondeando, rasgada por la metralla y manchada de hollín, pero todavía en lo alto. Era el único testimonio vertical de que allí, en esa colina olvidada por Dios y por el gobierno, un solo hombre había trazado una línea en la arena y había defendido su soberanía contra un ejército de invasores. La llegada de la Marina, alertada por los reportes de explosiones y tiroteos masivos que habían llegado a los pueblos cercanos durante la noche, se produjo a media mañana. 2 helicópteros Black Hawk artillados sobrevolaron la zona con precaución, sus tripulaciones incrédulas ante la escena de guerra total que veían abajo. Al no detectar movimiento hostil, un equipo de fuerzas especiales descendió en rapel para asegurar el perímetro. Avanzaron con cautela entre los cadáveres de los sicarios, reconociendo las tácticas defensivas de nivel experto, las líneas de fuego cruzado, las trampas, el uso del terreno. «Esto no fue una pelea de pandillas», comentó el capitán a cargo por la radio. «Esto fue una posición defensiva fortificada por un profesional». Cuando finalmente entraron en la casa principal, con las armas listas, encontraron el silencio de una iglesia. En la sala de estar, sentado en su sillón, encontraron a don Gregorio. Parecía dormido. Su pistola 45 descansaba en su regazo, y en su mano izquierda sostenía un marco de plata con una fotografía antigua de una mujer joven y sonriente, su esposa. El viejo guerrero no tenía pulso. No había muerto por una bala enemiga directa, aunque tenía varias heridas sangrantes. Su corazón, cansado y exigido más allá de los límites humanos por la adrenalina de una noche de combate continuo, simplemente se había detenido después de ganar su última batalla. Había muerto en paz, en su hogar, bajo sus propios términos. Los jóvenes marinos, hombres entrenados para la guerra, se quitaron los cascos en señal de respeto instintivo. Reconocieron a uno de los suyos, a un maestro que había dado su última lección práctica. No tocaron el cuerpo inmediatamente, dejaron que el viejo descansara un momento más en su victoria silenciosa. La conclusión de la narrativa y el nacimiento de la leyenda de El Fantasma de la Sierra resonaron mucho más allá de las montañas de Durango. La historia de don Gregorio no apareció en los informes oficiales, que clasificaron el evento como un enfrentamiento entre grupos rivales, para no admitir que un anciano retirado había hecho el trabajo que el Estado no podía. Pero en los pueblos,
en los corridos que empezaron a escribirse esa misma semana y en los susurros de los sicarios aterrorizados. La verdad sobrevivió. El rancho La Esperanza se convirtió en tierra maldita para el cártel. Nadie se atrevió a reclamarlo de nuevo, temiendo que el espíritu del viejo tirador siguiera vigilando desde las ventanas vacías. La historia plantea una pregunta incómoda y visceral sobre la justicia en tiempos de barbarie. Don Gregorio demostró que la resistencia es posible, pero el precio fue la aniquilación total. Y ahora, te pregunto a ti, ¿es Don Gregorio un héroe que defendió su derecho sagrado a la propiedad y la vida? ¿O un vigilante que cruzó la línea hacia la masacre? ¿Tiene un ciudadano el derecho moral de usar fuerza militar letal cuando el Estado ha fallado en protegerlo? La imagen del viejo francotirador defendiendo su hogar contra 50 asesinos es poderosa, pero ¿es el modelo de justicia que queremos o el síntoma de un sistema colapsado? Tu opinión es vital. Déjanos tu comentario abajo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Don Gregorio? Si te apasionan las historias de valor extremo, tácticas de combate reales y las leyendas ocultas de la guerra moderna, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas nuestro próximo video, donde analizaremos la psicología del combatiente solitario. Hasta la próxima.